Agradecer la presentación que ha hecho Ana de mi persona y agradeceros a todas y a todos el que hayáis venido a esta actividad, que al parecer no es exactamente obligatoria. Os agradezco el interés y quería contaros un poco, no tanto que lo que es el 8 de marzo en cuanto a fechas, porque incluso ha habido muchos mitos sobre por qué se celebraba el 8 de marzo. El 8 de marzo en realidad se planteó como el día en que se conmemoraban los derechos de las mujeres trabajadoras en ese momento, porque así lo decidieron en una reunión de mujeres socialistas en Copenhague. Las mujeres al principio del siglo estaban reivindicando las 10 horas de trabajo, cuando, si recordáis, el 1 de mayo conmemora las luchas de los trabajadores en 1886 por las 8 horas. O sea que ya las mujeres, años más tarde, íbamos pidiendo lo que ya tenían los varones. Y esto es una constante a lo largo de la vida de la humanidad. A pesar de que las mujeres han sostenido la vida hasta nuestros días, ellas se han ocupado de la prole, de los trabajos de reproducción, de los trabajos de alimentación, del cuidado del ganado doméstico, del que daba de comer a la familia. A pesar de que ellas han hecho eso, nunca se las ha considerado para nada. Incluso se decía que no trabajaban. Lo hemos oído hablar de nuestras madres, de nuestras abuelas. No trabaja, está en casa. A lo largo de la vida han sido mujeres, no solamente mujeres, sino también hombres, las que han dicho que esto no podía continuar así. Entonces se plantea luchar por la igualdad. Primero, no se lucha por la igualdad porque sí, era un término que no existía hasta la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, cuando empiezan a plantearse la igualdad, la fraternidad, la libertad, se proclaman los derechos del hombre y del ciudadano. Llegamos a un debate muy moderno, muy actual. Es el debate de si nombramos en masculino, en femenino, en las dos cosas, o si el masculino plural engloba a todas las personas. Bueno, pues ha habido momentos en los que ni siquiera el masculino plural, sino el masculino singular, al parecer nombraba a todas y todos, pero no era cierto. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano solo consideraba los de los varones. Y no fue hasta 2 años más tarde que una mujer que había participado en las revueltas decidió proclamar los derechos de la mujer y la ciudadana. Y ya empezamos a plantearnos que había que luchar por la igualdad de las mujeres. El siglo XX ha sido el siglo en el que han quedado al descubierto más discriminaciones de las mujeres y se han logrado más conquistas. Nuestro país es un poco especial porque después de la República, en la que las mujeres sí que habían conseguido, al menos en las leyes, una equiparación con los hombres, después de la Guerra Civil y al llegar el nuevo orden, que era la dictadura del general Franco, ahí las mujeres pasaron nuevamente a procurarse que no salieran de la casa y que se amoldaran a la vida de madres de familia y de criar la prole. Bien es cierto que estas cosas también en Europa, pero siempre hay pasos adelante y pasos hacia atrás. Terriblemente las guerras, y la Segunda Guerra Mundial lo fue, contribuyó a que las mujeres, por ejemplo, saliesen de los hogares y tuvieran un trabajo, al estar los hombres en los frentes.
Cuando las guerras terminaban y los hombres volvían, las mujeres volvían nuevamente a su posición en el hogar. Y nuevamente tenían que volver a pelear por sus derechos. Quienes fundamentalmente han peleado por los derechos de las mujeres trabajadoras, que la ONU en el año 67, cuando decide que se hace la declaración por los derechos de las mujeres, ya dice por los derechos de las mujeres, porque se supone que trabajadoras lo somos todas en cualquiera de los ámbitos de la vida. Hay un pensamiento que tiene muchos mitos sobre él. Hay un pensamiento político y social que fundamentalmente se dedica a proponer y a promover la igualdad de derechos de las mujeres con los hombres, que es el feminismo. Y ahí, en cuanto se nombra la palabra, ya hay sus esquemores y sus cosas, a ver qué va a ser eso, qué va a ser eso. Pues eso es solamente lo que dice el diccionario de la Real, es la defensa contra las discriminaciones de las mujeres y por los mismos derechos. Es un pensamiento que nunca ha tenido una actividad, es el que más logros ha tenido a lo largo del siglo XX, siendo un pensamiento y un movimiento social pacífico. Es el que más logros ha tenido, no comparable con ningún otro. Es un pensamiento político y social anterior al socialismo, tiene más de 300 años, y siempre hubo pensadores y pensadoras, normalmente en muchos casos vinculados a aristócratas o a hombres o mujeres de iglesia, que eran los que sabían leer y escribir, que han defendido que las mujeres debíamos de tener los mismos derechos que los hombres, por razones de tipo religioso, por ejemplo, porque todos éramos hijos e hijas de Dios, por razones morales o sociales o de conveniencia. Pensaban que era mejor para la buena convivencia que las mujeres tuviésemos los mismos derechos. En el siglo XX hay tres olas de movimientos feministas. La primera ola son las sufragistas, fundamentalmente en Estados Unidos y en Inglaterra y en Europa, que piden el derecho al voto. El derecho al voto era muy controvertido y no lo teníamos en cantidad de países, y se organizaban grandes discusiones sobre por qué había que concederle a la mujer el derecho al voto. Esa discusión llegó en nuestro país hasta la República. Y se dio un caso muy curioso. Cuando se debatía en el Parlamento la posibilidad de darnos a las mujeres este derecho, no había una clara dicotomía entre la izquierda y la derecha, que parece que es una cosa que se ha establecido ya en estas alturas del siglo XXI, sino que tanto en la izquierda como en la derecha, y tanto entre los hombres como entre las mujeres, había quienes pensaban que no se le debía conceder el derecho del voto a las mujeres, fundamentalmente porque no sabrían qué hacer con él. Unos porque votarían lo que sus maridos, otros porque votarían lo que mandaba su padre, otros porque votarían lo que mandaba la Iglesia. Parece que el sufragio universal es el de los varones. Pues no, señor. Había derecho al voto para la mitad de las personas del país, pero no para la otra mitad. Y Clara Campoamor, siendo además bastante criticada por todo el mundo, pues consiguió una cosa muy beneficiosa para toda la sociedad española. En el año 2010 hemos conmemorado en nuestro país que las mujeres podíamos ir a estudiar a la universidad. En 1910 pudieron ir las primeras mujeres españolas a la universidad, curiosamente, cuando era asesora del ministro de Instrucción Pública, la Pardo Bazán. Ya las mujeres que tenían mucho interés, podían ir a la universidad. Bien es cierto que no les daban título, porque para que lo querían.
Pero esto está documentado. Es que el año 2010 en la Universidad de Cantabria hubo unas conferencias muy interesantes sobre este tema, y era como una novela de aventuras, era preciosa, porque después de este esfuerzo que hacían esas chicas, pues alguna quería el título, y entonces se tenían que dirigir al ministro de Instrucción Pública reclamando el título. Entonces ya se le daban, pero no podían ejercer, porque ¿para qué? Y ese fue otra tarea que tenían que solicitar también de manera individual. Quiero deciros con ello que ha habido muchas chicas que han tenido mucho interés en estudiar. Eran como, un sin vivir, ¿y para qué? Bueno, que a veces nos lo planteamos ahora. Bueno, pues ellas le encontraban un sentido, y desde luego con su esfuerzo individual hicieron que las demás después pudiéramos estudiar, si queríamos, pero vaya, por lo menos tener la posibilidad, ¿no? Y en estas llegamos a los años, ya os digo, 60 del siglo pasado, y entonces pues ya se va a la universidad, aunque poco, ya se tiene un trabajo asalariado, aunque solo en determinados ámbitos, en las llamadas profesiones feminizadas o profesiones femeninas, sin estudios pues en la hostelería, en el cuidado, en la atención, con estudios en la enfermería, en los servicios. Eso debe que las palabras como coñazo están aburridas y cojonudo, claro, están buenas, así se debe. pues son costumbres, se debe a esto, o a que, por ejemplo, o a que alcaldesa en el diccionario fuese la mujer del alcalde, o a que no existiesen las denominaciones de los trabajos en femenino. Pero ¿por qué no existían? Porque no se hacían. Y entonces, de hecho, a la gente, hay gente todavía que le suena fatal que se le nombre a una mujer abogada.